Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Cristi. Carlos González Merino, nuevamente con usted para que nos hable acerca de los artículos que están afectando a los trabajadores. ¿Le parece bien si nos vamos al artículo para darle continuidad al video? Primero los artículos que vamos a tratar ahorita, de que están afectando los derechos de los trabajadores. Pero antes de eso quisiera yo hacer un preámbulo, ¿sí? Mira, hemos estado observando que en los distintos centros de trabajo hay quienes se han molestado en poner panfletos y otros que están mandando escritos diciendo que ya está solucionado el problema. No. Es tan grande la ignorancia que les acude a estas personas, ¿sí? En primer lugar se molestan porque alguien hace algo que ellos no hacen. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, sí, para que se retracte el Consejo de Administración de la Caja de Previsión para Trabajadores, esa lista de raya, de las reformas que hizo que publicó en la Gaceta del 17 de junio de este año, sí, tendrá que llevar a cabo el mismo proceso, ¿sí? Esto es donde del mismo Consejo emane un documento donde se retracta de las reformas hechas. Si quieres, no de todas, exclusivamente de las que afectan a los trabajadores, porque hay unas que son de forma nada más, donde transfiere facultades, donde dice ciudad, en lugar de decir, dice Distrito Federal y pusieron Ciudad de México, y eso, bueno, pues eso es intrascendente en último los casos para los trabajadores, pero en sí, al trabajador sí le causa muchos estragos. Si el hecho, por ejemplo, de que antes, a la hora de la muerte del pensionado jubilado, ¿sí? Los créditos que tuviera, todos se extinguían. Hoy ya no se extinguen, ahora los tienen que pagar los beneficiarios, excepcionalmente los créditos hipotecarios porque tienen un seguro que a la muerte del trabajador extingue la deuda del pago del préstamo hipotecario. Pero tenemos también cosas como que absorben, como esta de que para que el hombre tenga derecho a la pensión por viudez, tiene que estar inválido al 50 o más por ciento y además acreditar que tiene la dependencia económica. Eso es absurdo. Ese tipo de comentarios estaban en la ley del Seguro Social y la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque el artículo 4 de la Constitución Federal dice claramente, hoy ya reformado, dice, la mujer y el hombre son igual ante la ley. Entonces, si a mí me tienes que imputar que yo esté inválido para tener derecho a la pensión, es lo más absurdo, porque también contraviene a la fracción 11 del apartado B del artículo 123, que dice que el cónyuge o la cónyuge, ¿sí?, son beneficiarios del trabajador que haya sufrido la muerte en el trabajo. Y además hay un orden de prelación que establece los artículos 115 y 501 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la materia. Yo no sé por qué a estas alturas hay todavía pensamientos retrógradas a querer calificar diferente al hombre y a la mujer. Eso es una situación de discriminación ante esa postura. No obstante, a la representación sindical, primero lo desconoce y en segundo no tendría los elementos para arguir lo contrario, porque carecen de conocimientos. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, también, hablan de cuándo se considera a la persona como jubilado o pensionado. De hecho, ese es el artículo 8. Y dice que a partir del momento en que la notifique la institución de que es jubilado. Y eso es falso. Porque si está cubriendo las pensiones que hay a partir del día siguiente de su baja, ¿sí?, entonces
ese lapso de tiempo, ¿qué calidad tiene? Si le pagan 3 meses después de la fecha de baja, ¿qué calidad tiene en ese ínter? A partir del momento en que él se da de baja, al día siguiente empieza a correr la obligación de la caja para pagarle la pensión. Entonces, desde ese momento tiene la calidad de jubilado. Eso es. Pero algo absurdo hay en esto. Fíjate, la ley del ISSSTE, por ejemplo, cuando a una persona la separan, le da 6 meses de servicio médico. Y a los que tienen 30 o 28 o 30 años de servicio que se jubilan, le suspenden el servicio médico. Y si son personas que están sujetas a un tratamiento médico grave, entonces los exponen a la muerte o al gasto innecesario del patrimonio del jubilado pensionado. Eso es absurdo porque no tiene ningún sustento jurídico la suspensión de la prestación del servicio médico. Deben de dárselo. Y es tanto para la nómina 5 como para la nómina 1, le suspenden el servicio. Y son personas que por sí son de recursos bastante restringidos y en ese lapso que no le pagan su pensión, pues mucho más, ¿sí? Y se ve la necesidad de endrogarse o pedir prestado para poderse atender. Y eso es absurdo. Están atropellando los derechos humanos de esos trabajadores que decidieron jubilarse. Están violentando el artículo 1 constitucional de la Constitución Federal, ¿sí? Y el 10º de la Constitución de la Ciudad de México. Deben de hacer unas correcciones respecto a eso, pero se lo toca reclamarlo o demandarlo a la representación sindical. Pero desgraciadamente hay carencia de esa representación. ¿Sí? Tenemos el caso de que ahora ellos primero decían que no había ninguna reforma, hoy dicen que ya lograron dialogar con las autoridades y que ya echaron abajo esas reformas. Pues mientras no esté publicado en una gaceta oficial que el Consejo de Administración de la Caja de Previsión para Trabajadores de la lista de raya se retracta de las reformas al reglamento, hasta ese momento no hay documento que tenga validez. Entonces, por el momento es la Gaceta del 17 de junio. Esa es donde se publicaron las reformas, pero para que se retrotraiga tiene que haber otra. Debe de publicarse el documento que el mismo Consejo debe de publicarlo en la Gaceta Oficial, y hasta entonces yo daré por bueno ese documento. Antes no. Y ahora hacen el argumento de que, bueno, pues no se puede ahorita porque tiene que sesionar la caja y ahorita por la pandemia no podemos hacerlo. Absurdo. ¿Cómo pudieron ¿sí? reformar el reglamento y no fue obstáculo la pandemia? No, ¿y esta? Sí, aquí está, esta es la Gaceta. Así es. Sí, esta es la Gaceta donde se publicaron las reformas al reglamento. Hoy no pueden publicar el documento que dicen que ya se retrae de las reformas, no lo pueden publicar porque hay pandemia, no puede hacerlo el Consejo porque hay pandemia. Entonces, ¿cómo lo pudo hacer ahí? Sí, bueno, no se va. Y lo que más da es que los términos van corriendo. Okay. ¿Sí? Entonces, los amparos que se están haciendo están esperando el primer día que la oficialidad de partes de los juzgados de distrito en materia administrativa abran su oficialidad de parte común para insertarlos. Por eso, ¿sí? Pero entonces, si me aclara, por favor, si salió el 17 de junio y usted mencionó anteriormente que son 30 días. Son 30 días de acuerdo al artículo 3 de la ley de amparo, no de la Gaceta. No, es de la ley de amparo, la que establece que cuando son
la situación de la materia es de inconstitucionalidad de una norma, entonces se dan 30 días para que se pueda reclamar la validez o no de la misma, ¿sí? Entonces, ahí en este sentido, ahora también afecta, porque antes un trabajador podía tener la pensión como trabajador, que él genere un derecho, podía tener la pensión como viudo o viceversa, y en el supuesto que un trabajador haya tenido los 28 o 30 años, ¿sí?, de servicio, y en ese ínter él sufriera un accidente de trabajo, también tenía derecho a esa pensión y o una invalidez total permanente. Son compatibles las pensiones. Se podían tener hasta 3 pensiones, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora? De esas 3 pensiones, sí, ahora nada más tiene que elegir una. Así lo menciona aquí el artículo reformado, el 9º. Ahí está. Así es. Pero ¿qué sucede? Ese artículo contraviene lo que dice el artículo, fracción 11, apartado B del artículo 123 constitucional, así como el 501 y el 115 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente, y el 43, fracción sexta, de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado. Sí, eso contraviene eso, porque son derechos diferentes los que se están reclamando. Ahora bien, también se habla, sí, de que la mujer debe tener 50 años para que tenga acceso a la pensión, o menos si tiene hijos. O sea, de una manera tan arbitraria, el contrato de matrimonio surte sus efectos al momento en que se plasma la firma de ambos, ¿sí? Desde ese momento es matrimonio y sus efectos jurídicos desde ese momento empiezan a surtirse. Entonces, nada tiene que ver que un consejo diga que la esposa no tenga derecho a recibir la pensión hasta que tenga los 50 años y no tiene hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fracción 11 del apartado B del 123, ¿sí?, te dice claramente en qué momento se tiene derecho a la pensión. Y es al día siguiente de la muerte del trabajador, ¿sí? Entonces, ahí estamos en esas cosas que son muy graves y que el Consejo de Administración sí tuvo tiempo para entrar en pleno y no tuvo problema con la pandemia. Y ahora que se trata de retrotraer eso, sí, hay pretextos de que tenemos la pandemia y que el sindicato también debe de estar ya regularizado. Muy bien, sí. Entonces nos vamos ahorita al artículo 13, reformado, ¿sí? En donde nos vinculan este artículo con el 119, que ya se había estado también manejando, que es vinculado desde el actual, como le llaman ellos en esta gaceta, y en el reformado ya lo vinculan con el 134 y 135. Es con relación al pago de las contribuciones de seguridad social que por alguna razón se hayan omitido. Bueno, el primer obligado, como lo dice el artículo 38 de fracción segunda de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el patrón es el que hace la retención de las contribuciones de seguridad social, ¿sí? Luego entonces, el que está obligado a hacerlo es el patrón, y si no lo hiciere, el mismo reglamento establecía que tenía que pagarlo el patrón, o el patrón equiparado, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces no tiene por qué hacerse esa mención de que lo tiene que pagar el trabajador. Ahora, cuando el trabajador fallece, se extinguían los créditos, ¿sí?
El de vivienda, que es el hipotecario, se trae un seguro que está pagando también el trabajador al estar pagando la vivienda. No hay problema, se muere el trabajador y queda liberada su vivienda. Pero los demás créditos se extinguían. Entonces la reforma dice que ahora no. Ahora, para que los beneficiarios puedan continuar con los trámites, primero deben de pagar esos créditos. Está mal. Pero además, sí, las pensiones se pagaban con todas las prestaciones al trabajador. Ahora, esas reformas dicen que ya no, que nada más el salario base y el quinquenio. Pero también tenemos otra situación, que es, ¿sí?, los tiempos de pago. En primer lugar, vigente la norma que decía que tenía que cuantificarse todas las prestaciones que el trabajador tuviese en activo, no lo hacían. Entonces el trabajador tiene la necesidad de irse ante los órganos jurisdiccionales, en las cuales todas las demandas que se hacen las pierde la caja, pero simple y sencillamente lo que quiere es retardar el pago de la pensión, ¿sí? Y bueno, pues eso se me hace de mal gusto, porque al trabajador se le debe dar lo que le corresponde, y eso es justicia. Entonces, ahí está mal en la forma como se está llevando a cabo esto. Pero también tenemos otras cosas, ¿no? Tenemos de la situación de la prelación, en cómo se da. También tienen el caso de las concubinas, ¿sí? Que el reglamento habla de 5 años. El Código Civil habla de 2 años, ¿sí? Y creo yo que la norma especial para poder calificar el concubinato es el Código Civil y no el reglamento. Licenciado, sin salirme tanto del tema, quisiera hacerle una pregunta. O sea, ¿quiénes hicieron estas reformas? Bueno, se dice que el Consejo, de acuerdo a la publicación que se hizo en la Gaceta. Pero entonces, ¿no se informaron con lo que ustedes están mencionando? Pues ahí se ve que les falta todavía un poco investigar, ¿no? Porque eso lo contemplaba la ley del Seguro Social y la Constitución, la Corte lo declaró inconstitucional, ¿sí? Porque ahí es donde dice, bueno, si es un acto, el matrimonio, y inmediatamente que se firma, surte efectos, ¿cómo es posible que a la esposa del trabajador o viceversa, al esposo de la trabajadora, no le paguen lo que le corresponde de acuerdo a la ley? ¿Sí? Todavía tienen que ser. Y peor está con el marido, que debe de acreditar que está el 50% más de incapacitado y que dependía económicamente. ¿De dónde chingan sacan eso? Serio, es que es molesto porque la ley es muy clara y que tienen que estar incluyendo cosas que no contempla la ley. Paridad de género. Ya estoy varias jurisprudencias de la Corte en eso de la dependencia económica, que es inconstitucional también. Entonces, eso ahí está lo pesado de eso, ¿no? Sí. Entonces, seguiríamos con el artículo 14. Sí. ¿Sí? Que nos menciona, se lo voy a leer, dice, los trabajadores con derecho tanto a pensión de retiro por edad y tiempo de servicio como a pensión por invalidez se le otorgará a su elección solo una de ellas. En el texto reformado ya dice lo mismo en cuanto a los trabajadores que tengan derecho a pensiones por jubilación, por retiro, por edad y por tiempo de servicios, por invalidez y por viudez. Se le otorgará a su elección solo una de ellas, lo vuelvo a reiterar. Pero hay una situación, dice, el trabajador que tenga derecho a B, C, solamente podrá elegir una de ellas. Entonces, ¿es su derecho o no es su derecho? Si es su derecho, no tiene por qué estar haciendo elección alguna. Tiene derecho a las 3, ¿sí? O a las 2. Entonces, ¿cuál es la razón de que diga el trabajador que tenga derecho A, B, C? O sea, es absurdo. Es absurdo. Están contradiciéndose entre sí
¿sí? El trabajador debe de tener derecho a percibir las pensiones a las cuales se le haya reunido los requisitos, ¿sí? Por ejemplo, si es trabajador del mismo patrón, si es su esposa es trabajadora ahí, bueno, alguno de los dos fallece, entonces el otro debe de cobrar la pensión por viudez. Pero si a su vez él, teniendo ya la edad y el tiempo de servicio y sufre un accidente de trabajo, entonces tiene derecho a una pensión por riesgo de trabajo porque tuvo una incapacidad total permanente, más su pensión como trabajador. O sea, tendría derecho a 3 pensiones, ¿sí? Así se les dio y así se concibió en el momento en que se crea el derecho de la seguridad social. Y a hoy, en gobiernos que se supone vienen a proteger a los más desvalidos, están restringiendo esos derechos. Es contrario a sus doctrinas. Pero bueno, estamos en ello. Ok. Bueno, pues nos iríamos, si le parece, licenciado, al artículo 28 ya como último, que sería la mitad del día de hoy. Sí, por favor. Y donde dice que se considerarán familiares derechohabientes de los trabajadores y de los pensionados con derechos a disfrutar en el orden prelatorio las pensiones que otorga la institución, que son los siguientes. 1, la esposa supérsite sola, o con hijos del trabajador o pensionado fallecido, siempre y cuando estos sean menores de 18 años o mayores de esa edad. Si se hayan incapacitados físico o psicológicamente para desempeñar alguna labor remunerada, o cuando se trate de aquellos hijos del fallecido habidos fuera del matrimonio que se encuentren en las condiciones de los anteriores. Los hijos solteros de los trabajadores, pensionados mayores de 18 años y hasta 25, que comprueben que están realizando estudios medios superiores o superiores. Sí, aquí en este sentido se protege a los hijos del trabajador o trabajadora que, por ejemplo, estén retrasados mentalmente, tienen la pensión de por vida, ¿sí? Y a los hijos que sean mayores de 18 y hasta 25 que estudien, que comprueben estar estudiando, o aun cuando fueran menores, pero si ya se emanciparon y ya tienen un trabajo, ya no tendrían derecho a la pensión. Sí. ¿Okay? Sí, lo mencionó. Bueno. Mencionaba en el anterior que en este artículo había discriminación por cómo también se trata el asunto de la mujer que vive legítimamente con el trabajador o pensionado de más de 2 años anteriores. Aquí a lo mejor nos oímos o se escucha usted reiterativo, pero sí es importante porque es una parte en donde la mayoría de los trabajadores estamos en estas condiciones. Sí, pero aquí también viene a consecuencia de la muerte de alguno de los cónyuges que fuera el trabajador o trabajadora. Sí, antes de las reformas tenía derecho a 120 días de salario tabular. Sí. Y a hoy le pretenden dar 120 días, pero de salario mínimo. ¿Sí? El apoyo de gastos funerarios. Esto de que se lo bajen de 120 días de salario tabular a 120 días de salario mínimo es una agresión espantosa para el trabajador, ¿sí? Sí. Y en este caso que son jubilados, porque tratándose del trabajador en activo, pues tienen otra prestación en el artículo 150 y 77 de las condiciones generales de trabajo, ¿sí? Donde se establece los días de apoyo económico que se le dan a la cónyuge y o los hijos que hayan tenido la desgracia de perder a sus padres, ¿sí? Pero esto sí es de tomarse en consideración, porque ahora también creo tienen ahí que si es un tercero nomás le pagan lo de la factura. Sí. Se hablaba de discriminación, licenciado, en el caso de los hijos adoptivos. Bueno, más que discriminatorio es otra cosa, pero simple y llanamente son hijos. Sí. No tienes por qué enunciar la palabra adoptivos. Simple y llanamente tú, al momento de que los registrases como institución de seguridad social, debes de saber que es un hijo.
y no tienes por qué estarle diciendo adoptivo o fuera de matrimonio, etc. Eso ya quedó en la historia, ¿sí? Ahora simple y llanamente es hijo y además con derechos. Y así debe de tratarse, porque todos somos iguales, y no en las épocas coloniales que el tener un hijo fuera de matrimonio o un hijo adoptivo, pues era una desgracia para el chamaco, ¿sí? No puede ser así. Es un ser humano igual que nosotros y que de alguna manera tuvo o no la gracia de que lo adoptaran. Bueno, pues adelante. Pero no tienen por qué estarlo distinguiendo con eso. Porque aquí sí lo hacen. Pues deben de considerarlo para ahora que van a retraerse de las reformas, ¿no? Sí. Bueno, pues así están las cosas y además, te repito, el problema es de que sacan unos documentos por ahí y dicen que pues ya está arreglado el problema. Es engañando doblemente al trabajador, porque lo engañaron al principio. Un grupo de secretarios y delegados decían, es que no se ha hecho ninguna reforma. A hoy hay documentos oficiales, ¿sí?, que están diciendo, pidiéndole al Consejo de Administración de la Caja que deje sin efecto esas reformas. Y otro puñado de secretarios que decía que ya había arreglado el problema. Ese problema no va a estar arreglado hasta que no se publique en la Gaceta Oficial que quedaron sin efecto jurídico alguno las reformas que se hicieron el día 17 de junio, publicadas en la Gaceta Oficial, ¿sí?, de este día 17, y que entraban en vigor a partir del 18. Bueno, hasta en tanto no se publique en otra Gaceta Oficial un documento que diga que si estas reformas que se hicieron en estas fechas quedarán o quedan sin efecto. Pero ahora dicen que necesitan que el sindicato esté ya bien y que no haya pandemia. Pues en ese transcurso del tiempo se les van a ir los días para poder contravertir esto. Y solo el trabajador es el que puede hacer que... Hasta ahorita. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Sí, que se van a estar esperando hasta que llegue ese día. El sindicato, como está, ¿sí?, que dicen que van a ampliarse los secretarios que están en turno, que se van a ampliar. Bueno, estos sujetos no viven en un estado de derecho, viven en un estado imaginario que están aparte de la sociedad, porque tienes un convenio 98 que fue ratificado, tienes reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿sí?, que dice que entraron en vigor a partir del día 1 de mayo del año próximo pasado, y que dice que ninguna elección de la directiva sindical será válida si no es a través del voto directo y secreto del trabajador, ¿sí? Y eso se lo están brincando y dicen que van a ampliarse. Gracias. Bueno, pues hasta la próxima con los siguientes 8 artículos que nos falta por que usted nos platique. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. A ustedes.